Vamos a ver cómo han estado. Primeramente, buenas tardes a todos. A ver, ¿cómo han estado? Qué bien, ¿ven? Ya desde entrada ya sé que están con energía. Qué bien. Así se empieza la semana, ¿ok? Entonces empecemos. Siempre trato de recapitular lo más importante de estómago en este caso, ¿ok? ¿Qué es lo más importante? De cabeza, Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori es endémico en nuestro país. El 50% de la población presenta el Helicobacter pylori. Más de la mitad deben ser estudiantes de medicina, ¿no? ¿Quién come en la calle? Todos, ¿no? Entonces, Helicobacter pylori. Si empiezan con gastritis crónica, dolor, hay que pensar en ya una endoscopía, ¿ok? Helicobacter pylori. ¿Por qué el Helicobacter pylori? Clave aquí, tiene una citotoxina del gen Ca que predispone al cáncer gástrico en este caso. Por eso es muy importante. Eso es lo más importante. Lo demás viene por añadidura, ¿ok? Entonces empezamos. Vamos a hacer un recuerdo anatómico donde sabemos que el estómago es una víscera hueca, ¿no? El cual presenta 3 capas musculares. Una de estas es la longitudinal. Vamos de interno a externo, mejor así se acuerdan. Oblicua. La siguiente es la transversal y la longitudinal. Tiene diferentes partes. El estómago conecta al esófago con el duodeno. Tiene la capacidad, la función de almacenar alimentos, mezclar, degradar, mezclar con el ácido gástrico y convertir en quimo, ¿no? Eso ya sabemos. Tiene diferentes partes. Una es la parte del cardias, cuerpo, píloro, ¿ok? También hay una parte que es el ángulo, ¿no? Entonces hay diferentes células a ese nivel, ¿no? Lo que les decía, las partes, las capas, muy importante. Primeramente la mucosa, epitelio cilíndrico, ¿no? Seguido de la muscular mucosae, después están los plexos de Meissner, subyacente se encuentra la submucosa y empezamos con la capa muscular oblicua, circular, longitudinal, ¿ok? Y acaba en la parte, en la capa más externa que sería la serosa, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? En la cual vamos a ver las criptas, que son estas invaginaciones, y las crestas, ¿no? Que son esas proyecciones. Entonces hay diferentes tipos de células. Esta imagen es de Gardner, deberían saber eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Gardner, histología, donde hay diferentes tipos de células. Unas son las células principales, las parietales, que se encuentran a nivel del cuerpo y del fondo, a diferencia de las enteroendocrinas, que pueden estar más que todo en el antro. También está a nivel de la mucosa del cuello, a este nivel, y a nivel de la superficie. Son 6 diferentes tipos de células, ¿ok? Vamos a ver lo principal: gastritis aguda, diferenciar de una gastropatía. Gastropatía hace referencia a células inflamatorias infrecuentes, varias enfermedades. A diferencia de una gastritis aguda, nos habla de un infiltrado inflamatorio neutrofílico, agudo. Cuando hablamos de agudo, neutrófilo, son las primeras células que llegan en menos de 24 horas al sitio de inflamación. Puede ser asintomático, presentar un dolor en epigastrio variable, náuseas, vómitos, hemorragia franca, ¿no? Porque está por encima del ángulo de 3, entonces va a ser una hemorragia franca. Hematemesis masiva, y como se deglute, pasa, transcurre ahí por el colon, llega a ser melena, ¿no? Entonces esto es importante para que podamos empezar a ver la patogenia de una úlcera, ¿no? ¿Cómo llegamos a este nivel? Hay un equilibrio entre dos fuerzas, unas fuerzas que atacan, otras que defienden, ¿no? Entonces, las que atacan hace referencia a un aumento de la acidez, hay que ver las enzimas péptidas. Entonces va a haber un equilibrio entre las fuerzas cuando presenta moco, presenta el bicarbonato que ayuda a defender la pared de la mucosa de una acidez excesiva, ¿no?
como los fosfolípidos, también el flujo sanguíneo, porque da oxígeno, nutrientes. Entonces, de esa manera se protege, hay un equilibrio entre ambas fuerzas, las fuerzas nocivas de las fuerzas defensivas. Pero si hay alguna alteración en alguno de esos factores, por ejemplo, si hay aumento de la lesión, ¿qué sería? Abuso de AINES, ¿no? AINES, aspirina, que es el clásico ejemplo, infección por Helicobacter pylori, el principal, ¿no? ¿Por qué? Porque va a producir ureasa, nótense, ureasa significa Helicobacter pylori, ¿no? Hay una pregunta del examen del Helicobacter pylori referente a eso, ¿ok? Tabaco, alcoholismo, hiperacidez gástrica y reflujo duodeno gástrico, ¿no? Entonces, de esa manera se aumenta que la lesión, aumento de la lesión, o todo lo contrario, si hay un factor donde las defensas bajan, ¿qué sería? Falta de riego sanguíneo. Empieza con hipoxia, después isquemia, después shock y llega hasta necrosis a veces, hasta se puede perforar la úlcera, ¿no? Retraso en el vaciamiento gástrico también porque hay un exceso de ácido y de manera persistente. Entonces, cualquiera de estas dos alteraciones en este equilibrio puede conllevar a una úlcera, ¿no? Donde vamos a ver una pérdida, una discontinuidad del epitelio. Miren, hay una pérdida de la continuidad y aquí va a haber una angiogénesis, tejido de granulación, principalmente, eso es de patología general, el tejido de granulación está constituido por angiogénesis y fibroblastos, es para reparar el tejido dañado, ¿no? Y fibrosis, ¿no? Que va a ser la reparación en este tipo de lesión. Lo que les decía, es un desequilibrio entre los factores defensivos como agresivos. Y esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Que sería aumento en la secreción, flujo sanguíneo, restricción celular, prostaglandinas, que son los mecanismos defensivos. Y puede haber alteraciones por los AINES, la aspirina, ¿no? El Helicobacter pylori, reducción de mucina, bicarbonato, hipoxia, isquemia, hasta shock, que no lleva los nutrientes, el oxígeno al epitelio, ¿no? Entonces, por ende, se da ese daño. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la gastritis? Vamos a ver hiperplasia de células foveolares. ¿Qué significa? Que hay un aumento, crecen. Hiperplasia sabemos que es el aumento en el número de células, entonces crecen, hay un aumento. ¿Qué más? Va a haber una infiltración activa de neutrófilos. Activa es aguda, ¿ok? Entonces, de esa manera, todo el área asombrada hace referencia a ese denso infiltrado inflamatorio neutrofílico para que sea agudo, predominantemente. No quiere decir que no haya linfocitos, sino hay un predominio de los neutrófilos. Tal es el punto que llegan a conformar exudados de fibrina, edema, congestión vascular y se puede llegar a ver una gastritis hemorrágica erosiva. Hay una pérdida del epitelio, ¿no? Y a mayor aumento vemos el denso infiltrado inflamatorio. Todas las células que son polimorfonucleares son neutrófilos. Pero ¿dónde están? A nivel de la cripta. Alrededor se llama pericriptitis. Ahora, los que están en la cripta ya es criptitis, ¿no? Y los que están a nivel de la luz, ya pueden llegar a formar abscesos crípticos, ¿ok? Entonces, ahí podemos evaluar el grado de lesión, ¿no? A nivel de la glándula. En algunos casos hasta la llegan a destruir, ¿no? A diferencia de la crónica. Cuando hablamos de crónica, hablamos de una enfermedad, una inflamación crónica persistente, hacíamos referencia a un predominio linfocitario, linfoplasmocitario. Y va a ser debida al Helicobacter pylori, ¿no? Que es un bacilo flagelado, lo vamos a ver a continuación. Inmunología, anemia perniciosa, puede ser tóxica, alcohol, cigarrillos, postquirúrgica, gastrectomías agresivas, ¿no? Parciales o totales, motora, obstrucción, parásitos, como es el ascaris, ¿no? Radiación en pacientes que presentan algún tipo de tumor, están irradiados de manera indirecta al estómago. Enfermedades granulomatosas también, que son enfermedades crónicas
que están constituidos por una inflamación crónica granulomatosa con células gigantes multinucleadas, que puede ser uno de los ejemplos, una sarcoidosis, ¿no? Amiloidosis, alteraciones a nivel de las proteínas, ¿no? Que va a haber acúmulos eosinófilos y rechazo de injertos. Puede ser en cuanto a la patogenia. Hemos dicho que es una inflamación crónica, generalmente sin erosiones, y aquí clave, atrofia, metaplasia, displasia intestinal. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir? Que si persiste, se cronifica la enfermedad, piense, va a llegar a atrofia, metaplasia. ¿La atrofia qué era? Disminución en el tamaño de la célula. Metaplasia, va a haber una metaplasia de tipo intestinal. La célula va a cambiar por otro epitelio. En este caso, ¿qué sería? Epitelio cilíndrico. ¿Qué más? Intestinal, ¿no? Con la presencia de la célula caliciforme. Y displasia, algo referencia a los cambios como el pleomorfismo, hipercromasia nuclear, elevado índice mitótico, que predisponen al cáncer, ¿ok? Entonces, en estos casos de metaplasia, atrofia, hay que buscar, ¿ok? ¿Qué implica? Se hace un mapeo que es el protocolo de Sidney, que se utiliza para hacer un mapeo de todo el estómago. Entonces, ¿qué sería el mapeo? Tomamos muestras de 5 lugares, 2 de antro, 2 de píloro, ¿no? 2 de cuerpo, 2 de antro, 1 de ángulo. Son 5 biopsias. Entonces, y se utiliza una escala, ¿ok? Que es la escala de Olga, para ver esa predisposición con la atrofia que puede conllevar a un carcinoma gástrico. El más frecuente, adenocarcinoma, ¿no? Y si tiene metaplasia, se modifica la clasificación de Olga y se vuelve Holguín con M, ¿no? Entonces, que incluye metaplasia. Se hace un porcentaje y se saca el estadio, ¿no? Que va a predisponer a un adenocarcinoma. De esa manera podemos llegar a prevenir este tipo de adenocarcinoma. Volviendo, miren, el actor, el Helicobacter pylori, sabemos que es un bacilo gram negativo, curvilíneo, tiene forma de coma, y miren, flagelado, por eso es difícil su erradicación, ¿no? Es móvil, ¿no? Entonces te gambetea, ¿no? Se utiliza ¿qué? OCA el tratamiento, ¿no? ¿Han pasado fármaco? No. Ese es el cuarto, ¿no? Cuando le agregas metronidazol, sería OCA. OCA está bien, omeprazol, claritroamoxi, ¿no? Y el omeprazol se ha visto estudios que el pantoprazol está mejor, ¿no? Últimamente. Entonces es difícil erradicar, ¿ok? Es muy difícil. Adquieren la enfermedad y es difícil la erradicación. Y los pacientes muchas veces hasta discontinúan porque son, imagínense, 4 antibióticos. ¿Qué estómago aguanta? ¿Ok? Entonces, el tamaño 3.505 nanomicras, y aquí 90% de pacientes con gastritis crónica. Tal es la inflamación que llegan a conformar folículos linfoides, ya sería una gastritis crónica folicular, ¿ok? Va a haber colonización, aumenta con la edad, adquiere durante la infancia, riesgo de úlceras pépticas hasta cáncer gástrico. Generalmente sin erosiones produce atrofia, metaplasia, displasia, ¿no? Y después de displasia, cáncer. Eso ya les he dicho, eso clave, elabora ureasa, amortigua para el cáncer gástrico, produce una adhesina bacteriana, de esa manera se mantiene a nivel de la mucosa, y eso es clave. La toxina, la citotoxina CAC-A en un 50% en general, y si presenta llega a ser el 90%, llega a culminar un cáncer gástrico, tiene una asociación muy grande, entonces no es dejarlo pasar, ¿no? Eso puede llegar a cáncer. Aquí vemos el Helicobacter pylori, el factor
de necrosis tumoral, las interleuquinas que están asociadas, beta, el factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 10, ¿no? Entonces produce aumento de la ureasa, invade los tejidos, produce una respuesta inflamatoria crónica de larga data. Uno puede vivir mucho tiempo, pero llega a tener cambios displásicos, metaplásicos, atróficos que conllevan a lo que sería el cáncer gástrico, ¿no? ¿A dónde? A nivel de las células gástricas, y empieza con los neutrófilos, porque es un tipo de inflamación, causa inflamación, pero llega a ser crónica, porque va a haber pangastritis, en todo el estómago va a estar inflamado, atrofia, metaplasia intestinal, y culmina con el cáncer gástrico. En cuanto a la macroscopía, ¿qué es lo que vamos a ver en la endoscopía? Mucosa eritematosa, irregular, miren, y forman nódulos. Entonces, ven nódulos y el endoscopista directo toma la biopsia. Y en la microscopía, si hablamos de una inflamación crónica, tenemos que ver linfoplasmocitos, ¿no? Ya no vamos a ver neutrófilos, puede haber, pero en menor cantidad. Y si es intenso, forman agregados linfoides con centros germinales. Y a eso llamamos gastritis crónica folicular, ¿no? Activa. Y si persiste, si llegan a formar centros germinales, puede predisponer a los MALT, ¿no? A los maltomas, a los linfomas de mucosa, que son los MALT. Ahora, ¿cómo lo identificamos? Hay una edición especial, la de Wartin-Starry, la cual marca, ven esos bacilos, esas comas, esta es una, esta es otra, esta es otra, ¿dónde están? A nivel de la mucosa. No van a buscar en el corio, no van a buscar acá, en la parte superficial, en el moco hay que buscarlo, al Helicobacter pylori, y este se gradúa de una cruz a 3 sobre 3 cruces, ¿no? Y miren cómo está, en forma de coma, coma, coma. Y no solamente esta tinción de plata, sino como es un microorganismo, se puede utilizar giemsa, ¿no? También podemos utilizar toludina, que es una tinción más rápida, pero a simple vista también se puede ver, ¿no? Solo que esto nos facilita. La diferencia es que esta tinción es un poco cara y no se hace de rutina en comparación con la tinción de giemsa, ¿no? Esa sería una de las diferencias. En la siguiente imagen vamos a ver un denso infiltrado inflamatorio neutrofílico. Miren los neutrófilos, pero ¿dónde están? A nivel del epitelio. Han alcanzado el epitelio. Vamos a ver, leucocitos intraepiteliales, ¿no? Eso es lo que se tiene que ver en la microscopía. Y si persiste la inflamación, se cronifica, dura más tiempo, llegan a conformar esto, los folículos linfoides, estos agregados con un centro germinal más claro, ¿no? Que conllevan al maltoma, ¿no? Vamos al siguiente. Vamos a ver otro tema, gastritis atrófica y autoinmune, ¿no? Respeta más que todo el antro, produce una hipergastrinemia. Hay una pérdida de células parietales productoras de ácido gástrico y el factor intrínseco produce un daño difuso en la mucosa oxíntica dentro del cuerpo y del fondo, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño cuadro que lo diferencia si presenta una gastritis asociada al Helicobacter pylori o una autoinmunitaria. La localización, Helicobacter pylori a nivel del antro, autoinmunitaria a nivel del cuerpo. La inflamación puede ser neutrofílica, esta va a ser una inflamación crónica. Acuérdense que todas las enfermedades autoinmunitarias en la mayoría son crónicas, ¿no? El lupus, la artritis, ¿no? Entonces hay un predominio linfocitario, no va a ser algo agudo. En la acidez va a haber un incremento, aquí va a haber un descenso, ¿no? De la producción del ácido gástrico. La gastrin, ¿cómo va a estar? ¿Normal o incrementada? Aquí va a estar marcadamente incrementada. Y así vamos a ver. Aquí la diferencia es la asociación con enfermedades autoinmunitarias. ¿Cuál? Diabetes, enfermedad de Graves, tiroiditis. A diferencia de la
asociada con el Helicobacter pylori, está asociada a un nivel socioeconómico bajo, en áreas rurales, ¿no? Esa sería la gran diferencia. Entonces, en la primera imagen podemos ver ya una hiperplasia foveolar, vemos un denso infiltrado inflamatorio, predominantemente que linfocitario, ¿no? Si es autoinmunitario, que puede conllevar a una metaplasia de tipo intestinal, y esto ya lo hemos visto en la anterior clase cuando hemos hablado de esófago. El esófago de Barrett es un tipo de metaplasia de tipo intestinal, y eso es lo que vemos a continuación. Miren, una metaplasia intestinal. ¿Qué se llama esta célula? Caliciforme, muy bien, caliciforme, Globet cell o copa de vino, ¿no? Y tiene mucina, esa coloración más acentuada, azulada, que es más basófila, nos orienta que es una enfermedad más avanzada. Esta metaplasia es más avanzada, ¿no? Es de larga data. Entonces vamos a ver esta hiperplasia foveolar. Eso es lo que buscamos. Vamos a otra enfermedad, la enfermedad ulceropéptica. Entonces, a este nivel vamos a ver un desequilibrio entre los mecanismos de defensa y los factores dañinos. Eso lo hemos visto al principio, donde los factores protectores y los factores que dañan, ¿no? En este caso hemos visto el alcohol, el tabaco, el Helicobacter pylori. Más que todo se ve en la porción proximal, presenta una metaplasia foveolar, hay un cambio del epitelio. Y si hablamos de úlceras tenemos que ver, ¿no? Hay una pérdida de continuidad a nivel del tejido. Aquí se ve que hay una depresión, áreas de hemorragia, y tiene esa imagen ensacabocado, esa forma crateriforme. Y si presenta esa imagen crateriforme, hay que descartar un adenocarcinoma, porque un adenocarcinoma también tiene esa capacidad de ulcerarse, ¿no? Y tiene esa forma crateriforme. Entonces, por ende, es obligatorio tomar una biopsia, ¿no? Son úlceras solitarias, rodeadas de ensacabocado, los márgenes sobrelevados son sugestivos de cáncer, lo que les decía, ¿no? Esa forma característica, y para eso tienen que ver en la macroscopía la clasificación de Borman a nivel del cáncer. Lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de tumores gástricos. ¿Y cuál es el problema acá? Que se perfora, ¿no? Hay una pérdida del epitelio, se perfora y lleva a un neumoperitoneo, ¿no? Entonces al paciente se coloca de pie, radiografía, y se ve lo que sería el aire a nivel del peritoneo, y esto es plenamente quirúrgico. Hay que hacer un cierre de la perforación. Las úlceras son activas, presentan restos fibrinoides, como es el caso, y es activa, ¿no? Que implica que es un infiltrado inflamatorio neutrofílico con tejido de granulación, que sería el que se haya constituido por la matriz extracelular. ¿Qué más? Angiogénesis y los fibroblastos, ¿no? Llegando así a una cicatriz fibrosa, y si persiste es colágena, ¿no? Con colágeno denso tipo 2 se va a ver para poder reparar esa área de lesión, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Cuáles son los riesgos? Uno, el principal de cabeza, el Helicobacter pylori, el uso de cigarrillos, enfermedades obstructivas, los AINES, como es el corticoide, aspirina, alcoholismo, cirrosis hepática. Está asociado con el estrés también. Muchas de las personas tienen úlcera por estrés según su trabajo. Todas las infecciones, asociación con el síndrome de Sawyer-Ellison, porque tiene estas úlceras ulceropépticas a nivel del estómago, duodeno y el yeyuno, ¿no? Y si es una infección viral, está asociada al citomegalovirus, al herpes simple del tipo 1, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Aquí clave es el dolor. Entonces, no va a haber dolor si secreta gastrina, ¿no? Ácido gástrico. Después de las comidas, 1 a 3 horas después de la ingesta de comidas, es donde hay dolor, y más durante la noche, porque por la noche no se llega a consumir nada. Entonces por la noche empieza el dolor, ¿no?
ardor, epigastralgia, anemia ferropénica, si está ulcerada, ¿no? Entonces va a ser sangrante, que produce una anemia. Llega una hemorragia y el peor de los casos hay una perforación, ¿no? Y aquí vemos las tres principales: el sangrado, la perforación, la obstrucción, ¿no? Entonces, el sangrado se va a ir en 15-20% de los pacientes, la perforación en menor medida, 5% de los pacientes, y la obstrucción más rara, 2% de los pacientes. Esas son algunas de las causas. Vamos al siguiente: atrofia y metaplasia. Lo que les decía, que se tiene que hacer, que un mapeo, ¿no? Según el sistema de, es el sistema de Olga, ¿no? Olga para atrofia, Holguín es la M para la metaplasia. Ese mapeo gástrico es un protocolo que se llama el protocolo de Sidney, ¿no? Donde vamos a ver pérdida de las células parietales, atrofia de las células oxíticas, que se asocia a la metaplasia intestinal. Y aquí veo la metaplasia. No debería estar esta célula caliciforme a este nivel, ¿no? Entonces la presencia de esta célula me orienta que es un tipo de metaplasia intestinal y completa, porque puede ser metaplasia de tipo intestinal parcial, completa. Parcial cuando solamente tiene la presencia de las células oxínticas, y completa cuando tiene la presencia de la célula caliciforme. Ahora, estas dos patologías predisponen al adenocarcinoma, ¿ok? ¿Por qué? Por la acloridia de la atrofia de la mucosa gástrica, que produce ese crecimiento, una bacteremia, y que produce nitrosaminas cancerígenas. De esa manera predispone al cáncer, y el más frecuente va a ser un adenocarcinoma. Antes del adenocarcinoma va a haber cambios displásicos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de displasia, tenemos que ver parámetros donde la célula cambia. Miren, a este nivel, con las anteriores muestras, a ver, miren cómo es el epitelio. Miren, esto es normal. Aquí yo solo veo inflamación. ¿Ven cómo es el núcleo basal? Hay una pérdida de la mucosecreción cuando vemos que es cambios displásicos. No solamente eso, hipercromasia nuclear. ¿Qué es hipercromasia? Aumento de la condensación de la cromatina. Por ende, los núcleos van a ser más basófilos, más oscuros, más azulados. Va a haber mitosis, elevado índice mitótico, ¿no? Dependiendo, hay que ver a un campo de alto poder para poder contarlas. Pérdida de la mucosecreción. Miren, aquí no veo, aquí sí veo mucosecreción, ¿no? Pero a este nivel no. Esa arquitectura, miren, las glándulas están back to back, espalda con espalda. Hay una pérdida del estroma interpuesto. Entonces, variaciones de tamaño, no solamente de la célula, la relación entre el núcleo y la célula. Vamos a ver un pleomorfismo nuclear. La forma, son núcleos alargados, elongados. Ya no son basales muchos de ellos. Algunos son irregulares. La orientación del epitelio, hay una pérdida de la polaridad. La célula va de un extremo a otro. Aumenta el tamaño nuclear, ya lo hemos visto, esto también. No maduran hacia superficie, ¿no? Y aquí veo displasia. Aquí el problema es que si persiste ese daño, estas células empiezan a infiltrar la lámina basal, ¿no? Entonces aquí la membrana basal está contenida. Eso es bueno, ¿ok? Vamos a ver otro tipo de gastropatías. En este caso son hipertróficas, son muy infrecuentes la enfermedad de Menentier y el síndrome de Solier-Ellison. Va a haber un engrosamiento cerebriforme en la enfermedad de Menentier, va a haber pliegues con hiperplasia epitelial sin inflamación. Esta enfermedad de Menentier es rarísima, ¿ok? En mi vida la habré visto 2 veces, una en Argentina y otra en el gastro. Y es, ¿cómo les digo? La consecuencia es lo peor, porque les llegan a hacer una gastropatía, una resección gástrica total o parcial, dependiendo
dependiendo del grado de afección, ¿no? Y eso lo vamos a ver a continuación. Antes de esta tabla, la vamos a volver a mencionar, quiero que vean esa imagen, aspecto cerebriforme, ¿qué implica? Que parece un cerebro, ¿no? Vamos a ver aumento de las parece circunvoluciones, surcos profundos, y eso se traduce en la microscopía, ¿no? Entonces vamos a ver una hiperplasia foveolar que tienen esa imagen característica en tirabuzón helicoidal. ¿Saben cómo es, no? Así, helicoidal. Pero si les digo sacacorchos, ¿conocen sacacorchos o no? A ver, eso sí conocen. Pero tirabuzón no. Así esa imagen tiene esa tortuosidad de la glándula. Y no solamente eso, otra característica que tiene es esta, la dilatación quística. Entonces, con esos parámetros, más la sospecha macroscópica, llega a ser una enfermedad de Menentier. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta enfermedad rarísima? Al factor de crecimiento transformante alfa, ¿no? Entonces está en constante réplica, está ligado igual al factor de crecimiento, donde produce una hiperactividad de las células epiteliales, puede estar asociada a una infección vírica o por el Helicobacter pylori, y vamos a ver ese engrosamiento de pliegues gástricos que simulan esas circunvoluciones a nivel del cerebro, surcos profundos. Y hablamos, todo lo que les he dicho, hiperplasia foveolar hace referencia a estas glándulas tortuosas en sacacorchos, dilatación quística, y el tratamiento es gastrectomía, que puede ser total, parcial, albúmina. Este caso me dio una lástima porque el paciente lo hemos visto a través de una biopsia, ¿no? Entonces ya se le hizo el diagnóstico y el tratamiento es con cetuximab, ¿no? Se tiene que hacer traer, no sé si hay acá, pero en ese entonces hay en Argentina, entonces se podía evitar una gastrectomía, ¿se dan cuenta? Entonces se perdió el paciente. La próxima vez que lo veamos, ¿qué va a ser? Gastrectomía, ¿no? Imagínense. Entonces es importante que conozcan esta enfermedad. Y otra enfermedad, el síndrome de Sawyer-Ellison. Este es diferente al anterior, no hay una hiperplasia, más bien hay presencia de úlceras que pueden ser duodenales o gástricas. Está producido por tumores neuroendocrinos, tiene una asociación con los tumores neuroendocrinos múltiples, en este caso el de tipo 1. El de tipo 1 sería, ¿cuál? El de las 3P, ¿no? 3P sería pituitaria, páncreas, paratiroides, ¿no? Son esos tres niveles, las 3P es el MEN 1. Obviamente hay MEN 2A, MEN 2B y el MEN 4, ¿no? Que lo vamos a ver después en endocrino. Pero tiene mucha asociación, 25%. Entonces, si presenta esas úlceras, hay que buscar, porque puede tener un síndrome, ¿no? Neoplasias endocrinas múltiples. Presenta úlceras duodenales, puede tener diarrea crónica, aumento de grosor de la pared de la mucosa oxíntica por una hiperplasia extensa de las células parietales. El tratamiento, bloqueo de la hipersecreción gástrica con omeprazol. 75% de los gastrictomas son esporádicos y solitarios, y el restante asociados al MEN 1, ¿okay? Tumores neuroendocrinos múltiples. Entonces, a este nivel, cuando tiene esa asociación, tenemos que buscar un carcinoide en otra parte del cuerpo, más que todo en esos tres lugares. Hasta ahí llegamos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? A ver, ya entonces recapitulo porque recién han llegado algunos. El Helicobacter pylori de cabeza, ¿no? Toxina, GENAT, productor de ureasa. ¿Qué más? Eso para mí es lo más importante. Eso me acuerdo que hay preguntas, ¿ok? El factor de crecimiento transformante alfa, ¿no? En la enfermedad de Menentier. Eso principalmente, a ver. Sí, y la próxima clase vamos a ver tumores gástricos. ¿Cuál? El adenocarcinoma, el más frecuente.
de los epiteliales. Y los que están por debajo, ¿quién? El GIST, el tumor gastrointestinal. Y aquí está el bacilo, ¿no? Multiflagelar, ¿ya? Entonces, hasta aquí quedamos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? A ver. Nada, bien. Entonces nos veríamos en la próxima clase. Desde la próxima clase vamos a hacer un poco de onco con lo de los tumores, ¿ok? Vamos a avanzar un poco en oncología.